Unas semanas en preseminario para aceptar a los nuevos candidatos. Ya entraron los jóvenes, unos antier, otros llegan mañana, los nuevos, tanto que la prepa, los que hacen prepa con nosotros, los que ya hicieron y entran a los grados superiores. Y nos presentó el de pastoral vocacional las estadísticas de estos jóvenes. Los que vienen de matrimonios que siguen unidos a sus papás. O sea, de ciento y tantos, la mayoría de los jóvenes que van a entrar vienen de matrimonios de segundas nupcias. ¿Sí? Solamente por decir algo. O sea, para que veamos que cuando estamos hablando y decimos, o sea, eventualmente el tema de familias, de divorciados vueltos a casar ha aumentado exponencialmente. La mayoría de nuestros jóvenes vienen de esas situaciones o de papás separados. A lo mejor se quedaron con la mamá, no se volvió a casar, pero ya no es como en los 60s, donde parecinda, donde venían de matrimonios muy tradicionales y muy hechos. O sea, nuestros jóvenes que van a ser mañana los presbíteros ya conocen esas realidades, ¿eh? O sea, ya se van a presentar. Yo soy y mis papás pues, están aquí. ¿Por qué no conocen mis papás? Porque son de segundas nupcias. ¿Sí? O sea, como muy claro en algunos temas. Entonces, solamente este es el escenario. Es decir, esto que se intentó decir, vamos a echar a andar robustamente la pastoral familiar, vamos a capacitar a muchos laicos que sepan, que conozcan, etc. Sí se hizo porque se aumentó mucho. Vinieron las jornadas internacionales de la familia, ¿no? Los encuentros de familia a nivel internacional, etc. A partir de ahí se hicieron muchos esfuerzos, pero los números aumentaron muchísimo. Y no se alejaron, sino que siguen en nuestros templos, como lo dijeron allá, incómodos por el lenguaje. ¿Sí? Como si el padre le siguiera hablando al 90% de los matrimonios presentes estables, con sus problemas, pero estables, y solamente unas pequeñas familias no estuvieran irregulares. Y hoy en algunos sitios no es así. Aumentaron las uniones libres, los casados solo por el civil, los divorciados que no se vuelven a casar o no se han vuelto a casar, y los divorciados con segundas nupcias. Entonces el Papa Francisco pues reúne nuevamente y dice, es que también nuestra cultura cambió. Y la cultura cambió porque vinieron todas las ideologías que se implantaron, como lo sabemos, de libertinaje, feminismos. Ya el Papa Francisco tiene ahí algunos movimientos feministas que no solo estaban en Europa como en los 80s, sino que ya en el 2015, 2014 estaban en Argentina, en Chile, luego llegaron a México, pero vinieron del cono sur prácticamente los diferentes feminismos, hasta que prácticamente es una ola bastante grande. Y luego lo otro que les dije, los derechos de algunos países en su legislación consideran matrimonio a la unión de dos hombres o de dos mujeres, incluso hoy de tres, y a eso lo equiparan a matrimonio civil. Entonces, pues dijo el Papa, pues vamos a ver cómo está la cosa en la iglesia y platiquemos de estas realidades que nos estamos enfrentando y en las cuales vivimos. Y entonces, pues surgió ese pequeño libro. Curiosamente, el texto, aquí sí les tengo que platicar cuántas partes tiene, ¿todo bien? Estamos hablando de que tiene 9 partes. 9 partes. En la primera, nos recuerda la palabra de Dios. El magisterio siempre tiene que recordar la palabra de Dios para saber qué nos va a decir. Luego, las realidades, y contrasta las realidades. Habla aquí de los desafíos que hay, las rupturas, etc. Y los deseos también de seguir a Jesús a pesar de las rupturas. Luego viene el capítulo 3, que es la mirada puesta en Jesús, vocación en la familia, cómo es el sacramento, cómo debería ser la familia cristiana, etc. Luego el capítulo 4, el amor en el matrimonio, y empieza a hablar de muchas cuestiones importantes, como el perdón, que lo podemos resumir lo que el Papa Francisco decía, es que en la familia siempre deben de aprender, deben sonar mucho 3 palabras, por favor,
gracias y perdón, ¿sí? Porque ahí disculpa, confía, espera, soporta, o sea, todas las cosas que es importante que una familia tenga para seguir adelante. Aborda el quinto tema, el amor que se vuelve fecundo, y entonces se mete en estos contextos de Pablo VI, y lo va a citar, de hecho. Es lo mismo, pero estemos atentos porque hay ideologías, porque nos quieren vender que no podemos tener más hijos porque es un problema ambiental, porque es un problema. Entonces los gobiernos han emprendido mucho gratis pero las operaciones vasectomía, etcétera. Exactamente, ¿no? Muy bien. Y empieza a hablar de eso, incluyendo a los ancianos, a la comunidad de familias con otras familias, etc. Capítulo 6, algunas perspectivas pastorales, ¿no? Que es la parte interesante para los que se dedican a la atención de las familias, de la pastoral familiar, atender heridas, los temas psicológicos que ya comentaron aquí, no llegan maduros al matrimonio, es un proceso de acompañamiento que se necesita, etc. Capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos, lo que ya dijimos aquí, que es explicarles bien qué es el matrimonio y a la vez qué es la vida religiosa, qué es el sacerdocio, qué es la soltería, ampliar el proyecto de vida que Dios puede tener para ti, ¿ok? Y el penúltimo, que fue el que se robó toda la atención de esto, que fue octavo capítulo, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, que son todos los temas de las llamadas familias o uniones irregulares, circunstancias atenuantes, etc. Todos los discursos y la lucha al interno de la iglesia vino aquí, de sombrerazos, ¿sí? De lo que dijo, lo que quiso decir fue esto, etc. Y al final la espiritualidad matrimonial y familiar, que nadie habla de eso, ¿sí? Muy bonito, y la oración a la Sagrada Familia, pero aquí nos la llevamos en lo que el Papa parece que quiso decir en el capítulo 8.